Hola, soy Germán Según Narcís y os voy a presentar mi trabajo, Valores de la lírica popular del Hortanor. ¿Qué es el Hortanor? Es una comarca situada en la parte central de la provincia de Valencia, justo al norte del río Turia, pegadito a la ciudad de Valencia, que está ahí aquí. ¿Por qué estudiamos el Hortanor? Pocos trabajos relacionados a la música popular han estudiado el Hortanor y de los pocos que lo han hecho no se han centrado exclusivamente en ello. Uno de los pocos trabajos que al menos lo ha tratado es el cancionero música de la provincia de Valencia, Salvador Seguí. Fundamentos teóricos. Cultura popular. El folclore es el campo que estudia la cultura popular, como dice su nombre. Folk es pueblo y lore es cultura. Música popular, digamos, es la música que hacia el pueblo y que es anónima y de tradición oral. Fundamentos teóricos, cultura popular parte 2, que tenemos la literatura popular, que son los textos que se transmiten oralmente, y dentro de este tenemos a la lírica popular, que es los textos tradicionales aplicados al campo de la música, digamos los que acompañan poesías que acompañan a la música. La lucha por los derechos de la mujer. Ella es Mary Wollstonecraft, que junto a Orlene de Woods es una de las pioneras en el campo del feminismo. Y bueno, y en España tenemos como referente a Clara Campoamor. Pero como veremos, todos estos referentes, por ejemplo Clara Campoamor, que consiguió el sufragio femenino, no se vieron reflejados en la literatura popular. ¿Y qué nos dicen los cantares tradicionales? A la mala mujer la espalda y la mala poca confianza. Esta idea se repite en varias partes del cancionero del Hortanor, como podría ser en este romance de Alboraya. Qué buena moza te has hecho, delgadita de cintura y abultadita de pecho. La idea de que la mujer ha de ser puesta bajo el punto de vista del hombre en lo estético también se repite. Por ejemplo, en esta canción, recogida en Benifarach, se critica a la mujer porque es discapacitada y le falta un brazo. Mujer al volante, peligro constante. Esta idea también se repite en varias partes del cancionero, como puede ser en el vals El globo de Milá de Benimaclet, donde un marido no le deja subir al globo de Milá a su mujer. Este es Milá, que es el dueño del globo. Al perro de la mujer, un buen golpe les hace obedecer. Se ve reflejada en esta copla, donde en esta se prostituye a una menor de edad y en esta se pega a una chica por rechazar a un chico. Negro tenía que ser. En esta sección vamos a hablar sobre las coplas racistas hacia gente de origen magrebí o hacia gente de origen subsahariano. Por ejemplo, en esta los negros trabajan mucho de cintura para abajo, o la idea de que los buenos conquistadores vinieron a España a hacer males. Conclusiones. Nuestra investigación ha concluido, por una parte, que la visión hacia la mujer y hacia otros colectivos discriminados es claramente negativa, incluso a veces reflejando extrema violencia. Y por otra parte, también nos gustaría destacar que ahora actualmente hay iniciativas que intentan renovar este tipo de letras, tanto en Valencia capital como en toda la provincia, que pretenden adaptarlas a un contexto actual, siendo la música popular viva y participativa.